Muy buenas tardes. Feliz de nuevo estar con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles de la cadena radial costarricense y que pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa de hoy será sobre las zonas críticas del mundo con las que esperan a Donald Trump y sobre las que tendrá que trabajar. John Mearsheimer, un erudito y posiblemente uno de los más importantes analistas políticos de los Estados Unidos, al que sí muchas veces hacemos referencia, dijo un pocos días antes de las elecciones que cualquier sistema que dé como candidatos a Biden, a Trump y a Kamala es un sistema que está en problemas. Y de verdad, o sea, Estados Unidos lo está, lo que hace que algunos analistas digan contrario a lo que todos esperamos, que un recién presidente electo cumpla con las promesas de campaña, que analistas norteamericanos digan, ¿qué hacemos si Trump cumple con las promesas de campaña? Promesas de poner un 10% de aranceles a todas las importaciones, un 60% en algunos de los productos chinos, sanciones a empresas estadounidenses que estén fuera de Estados Unidos, deportaciones enormes de migrantes y algo más, algunas cosas más. Todo esto puede desatar un costo de la vida en Estados Unidos a corto y mediano plazo realmente preocupante. ¿Aguantará el centro político de Estados Unidos la arremetida de Trump? Fuera de Estados Unidos, ese centro político también la aguantará. ¿O veremos un mundo cada vez más radicalizado en ambos extremos, a la izquierda y a la derecha, en el corto plazo? Stiglitz profetiza para Estados Unidos, para los estadounidenses, una vida más pobre, más dura, más corta. Cito palabras de Stiglitz. Y Blake Montgomery se pregunta, ¿pero es en serio? ¿De verdad es en serio que los estadounidenses quieran que el hombre más rico del mundo sea el que les administre cómo reducir gastos? Trump se presentó a estas elecciones como un pacificador. Dijo, no voy a iniciar guerras, las voy a detener. Es indiscutible que a Trump no le gustan las guerras largas y costosas, pero no hay que confundirse. Trump es más unilateralista que aislacionista y debemos prepararnos para una política exterior ferozmente transnacional. Una política exterior que prioriza los intereses económicos de Estados Unidos sobre el mantenimiento de la hegemonía de los valores liberales en todo el mundo. Una política exterior que romperá con la ortodoxia de la Guerra Fría. No habrá más costosas intervenciones, no más el costoso papel de policías del mundo para los Estados Unidos, no más guerras costosas. De nuevo, suena bien, ¿verdad? Pero en esta nueva realidad está la trampa. Hasta los congresistas republicanos más ortodoxos entraron en shock cuando vieron los nombramientos de Trump en política exterior, seguridad, justicia y embajadas más importantes. Un grupo de los más duros halcones de la guerra y los más ultra neocons y prosionistas es el selecto grupo que lo acompañará, encabezado por Marco Rubio, quien ha pedido invadir Venezuela, atacar Libia y Siria, bombardear Yemen y acabar con la escoria palestina. Igualmente feroz y neocon, el señor de la guerra, Peter Hegseth, no sé cómo se pronuncia, Fausto. Hexet. Bien. Antichino. El fiscal general, quien ha causado caos en el Congreso e investigado por tráfico sexual y consumo de drogas ilícitas. La embajadora de Naciones Unidas, una
feroz anti-Palestina, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que quieren terminar la guerra en Ucrania, costosa y ya perdida, para poder centrarse y atacar China. Que darán vía libre a Netanyahu en su genocidio y en la toma de las tierras palestinas, y que no serán buenos aliados de la Unión Europea, que serán muy duros con México y sus planes de expansión económica, y también lo serán con el resto, y perdonen, pero son palabras de Trump, países de mierda, como se refirió a Haití y como se refirió a los países africanos, pero que creo que igualmente nos puede ver a nosotros. Trump ha priorizado la lealtad sobre todo y llega con un equipo de extrema derecha de señores de la guerra de neocons, equipos sin fisuras a imponer su mano dura, durísima a sus competidores. Pero el mundo no es el mismo mundo del 2016, primera administración de Trump. Y como todos sabemos, no podés imponer por la fuerza si no sos el más fuerte. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Muy Eh, dura. no, en realidad, el único elemento que yo diría es que en realidad es un retorno a la Guerra Fría, no es un abandono de la Guerra Fría. No. Mm. Pero bueno, los escenarios del mundo se preparan a ese nuevo mandato de Donald. 5 grandes zonas críticas esperan a su administración. En primer lugar está el escenario caótico y divisivo de la propia realidad interna de Estados Unidos a la que vos hiciste alusión. El segundo escenario lo representa Europa en plena crisis histórica que ha visto agravar sus propias condiciones sociales, económicas y políticas por ponerse ciegamente bajo el liderazgo norteamericano. El tercer escenario es la propia guerra de Ucrania que Trump prometió resolver en 24 horas, hipérbole electoral, a la que ahora no puede jalarle demasiado el rabo. El cuarto escenario es Oriente Medio, con el genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza, donde la política prometida y esperada de Trump por parte de todos los actores es lo que vos dijiste, ningún alivio a los problemas, sino todo lo contrario, un poderoso agravamiento. Por último está el quinto escenario, la contención o enfrentamiento con China, que está en pleno ascenso, no solo económico y político, sino más importante aún. Militar. Bien. Sí, pero lo militar a mí, Sí, vieras que sí, no yo es lo sé que que más no, Yo estoy queriendo decir que está creciendo con un crecimiento reputacional enorme. Si nos atenemos a su crecimiento militar, bueno, daríamos como que ya cerremos el chinamo, ¿verdad? Apaguemos la luz. Porque en un momento en que la reputación internacional de los Estados Unidos está en su punto más bajo, su hegemonía también está cada vez más aislada. Te voy a decir que al final voy a tratar de hablarlo. Acaba de haber un encuentro fuertísimo entre Xi Jinping y Biden, fuertísimo porque fue público en la reunión, en la cumbre de la PEC en Perú. Ahí le dijo 4 Xi Jinping a Biden. Hablaremos después de eso. Bueno, son 5 escenarios, pero el decisivo, sin duda alguna, es asegurarse el pleno respaldo de su propia población en su propio país. Por eso tenemos que comenzar por analizar la forma en que Trump pretende resolver los problemas nacionales. Ese es el primer escenario que deberá enfrentar y está representado por un país paradójico, líder hegemónico del mundo y al mismo tiempo debilitado internamente por enormes divisiones de toda naturaleza, culturales, territoriales, sociales y económicas. Nadie apostaría a que la nueva administración de Trump intente siquiera una reparación reconciliatoria del tejido roto de su cohesión social. Todo lo contrario.
El nuevo presidente logró la victoria de una proclamación divisionista de su propio país. Esa fue la que triunfó. Un vocero antisistema sostiene su popularidad como exponente de descontentos que va a agravar y a los que no ofrece ninguna salida. Bueno, veamos el tema este de el diagnóstico de Trump y sus soluciones. Trump asumió para los Estados Unidos 3 diagnósticos populistas que son los más frecuentes en la derecha internacional. Todo lo atribuyó a exceso de impuestos, masiva migración ilegal y competencia extranjera desleal. Es la cantinela más frecuente que escuchamos desde la campaña del Brexit en Gran Bretaña. Las explicaciones son muy simplistas. Veamos cada uno de sus componentes. Su campaña atribuyó a los impuestos corporativos la expulsión de las inversiones productivas. Inculpó a la inmigración ilegal masiva de provocar una competencia desleal por los puestos de trabajo, provocando una presión de los salarios hacia abajo. Y esa dupla culminaba con una tríade acusando a las importaciones baratas del extranjero como responsables del desmantelamiento de las empresas locales que no podían competir con ellas. Es todo un sistema claramente xenófobo. Lo extranjero es culpable de todo. Los extranjeros se llevan las empresas nacionales, los extranjeros inundan el país de productos baratos, los extranjeros invaden el país con inmigración ilegal. Por eso, hacer América grande otra vez es un llamado contra lo extranjero. Es una consigna xenófoba como no había ocurrido nunca antes en la historia de los Estados Unidos. Traducidas esas acusaciones en promesas de campaña, lógicamente a cada cosa le ofreció su consiguiente, correspondiente pastilla medicina. Rebaja de impuestos corporativos para atraer inversiones. Elevamiento de tarifas de importación para que los productos hechos fuera no saquen del mercado a los productos nacionales y los hechos en Estados Unidos puedan competir más fácilmente. Y a la inmigración, expulsión. El problema se resuelve muy simple. Pero bueno, no se sabe hasta qué punto será capaz de llevar a cabo esas 3 políticas. Porque la realidad que las designaciones para llevar a cabo concretamente esas políticas todavía no las sabemos. La crisis fiscal de los Estados Unidos da poco margen para disminuir impuestos corporativos, que ya son bastante bajos. La solución proteccionista de impuestos a sus socios comerciales, lejos de mejorar los ingresos de la población, trasladará esas tarifas a los consumidores y protegerá de la competencia internacional a las empresas nacionales menos competitivas, lo que disminuirá en general el conjunto competitivo de los propios Estados Unidos. Y en vez de servir de aliento a un proceso de reindustrialización, lo que va a llevar es a tener efectos inflacionarios que van a agravar las condiciones de vida. Y bueno, la expulsión masiva de indocumentados, que dice que va a ser incluso con el ejército, va a provocar una inflación inflacionaria adicional sobre los salarios y eso afectará también la competitividad de las empresas. Bueno, ese es el efecto combinado de todas esas políticas, pero tienen un impacto más grave. Arriesgan cambiar el espectro, llamémosle la esencia de su propio liderazgo. Difícilmente podrá Estados Unidos mantener una hegemonía sin grietas si se convierte en el rival desleal que empobrece a todos sus socios. Es decir, es imposible mantener una alianza sólida si estás empobreciendo a quien te acompaña. Yes. Pero bueno, la introducción de esas 3 políticas, impositiva, tarifaria y migratoria,
tendrá que ser realizada muy rápidamente. Trump ganó de una forma aplastante las elecciones y tiene 2 años. En esos 2 años va a gozar de una trifecta, ejercicio del Ejecutivo, contar con mayoría partidaria en las dos cámaras del Legislativo. Y como los legisladores republicanos fueron seleccionados así a dedo para él, esa trifecta le ofrecerá un enorme margen de maniobra que posibilitará un mandato expedito y sin controles, pero tiene solo 2 años para Para la demostrar. selección y las migraciones decía ayer que va a declarar emergencia nacional para poder actuar con la ley y el mandato de las emergencias. Pero y ahí están las otras dos, el elemento de la elevación de impuestos, está la disminución de impuestos, la reforma interior del servicio civil. Bueno, Esas las más graves, ¿verdad? dentro de 2 años se producirán las elecciones de medio periodo y ahí todo puede cambiar porque en las elecciones de medio periodo se vuelven a elegir todos los escaños de la Cámara de Representantes y el 33% de los 100 miembros del Senado. Ese momento va a ser un referendo sobre la satisfacción ciudadana por su mandato. Lo único terrible es que el Partido Demócrata está en una crisis todavía mayor. Bueno, mientras tanto, Trump estará gozando de poder casi absoluto y como vos decías, la respuesta a qué hará estos 2 años se encuentra en lo que pasará en los próximos 2 meses, que es el tiempo que falta para que asuma oficialmente la presidencia, y el perfil de ese mandato se va trasluciendo en las primeras designaciones magisteriales, donde Trump abre las cortinas de los civilinos arcanos que parecían rodear la comprensión de las características de su mandato. No vamos a tener que llegar al 20 de enero para conocer el escenario de lo que será su gobierno. Y así van las cosas. Vos lo dijiste, está llenando de personal reaccionario y extremista, cierto, pero además de la peor experiencia, la más baja capacidad administrativa de la historia de los Estados Unidos. Y esa baja calidad de sus altos mandos, al mismo tiempo que se propone una profunda reforma de las instituciones de gobierno, es una tormenta que se anuncia y en más de un escenario. Vos lo dijiste, ahí está la designación de Marco Rubio, más belicoso Marco Rubio. Yo le llamo la designación paradójica más grande, porque el más belicoso, Marco Rubio, está llamado a ocupar la posición más alta de la diplomacia. No existe mayor paradoja. El principal diplomático tiene como credencial ser además el más belicoso. Se sabe, de origen cubano, batistiano, pocos legisladores se han mostrado más afiliables a las agendas internacionales neoconservadores y reaccionarias que Marco Rubio. Y halcón de la guerra total. Así es. Como complemento perfecto de una política sionista extrema en Oriente Medio, Trump designó nada menos que al jefe evangélico del sionismo cristiano, Mike Huckabee, ministro baptista, abiertamente abogado de la creación de un solo Estado judío. Ese va a ser el que va a estar en Jerusalén. Y de la expulsión de los palestinos, a los que ni siquiera reconoce como pueblo. Ni siquiera habla de Cisjordania. Él siempre que habla del tema se refiere a Samaria, etcétera. Y a la gran Israel, no con esas palabras, pero es donde los palestinos no tienen cabida ni su territorio es Bueno, la. Huckabee está a la derecha del 46% de los judíos norteamericanos. El 46% de los judíos americanos reconocen a los palestinos y piden un Estado palestino. Pero pocas designaciones son caracterizadas por menos capacidad operativa y profesional que la dupla del secretario de Defensa y del asesor de Seguridad Nacional. Por Dios, además es vergonzoso, porque hasta por delitos, ¿verdad? O sea,
no solo por posiciones, sino por incapacidad y por corrupción. Bueno, ahí está Peter Hegseth, conductor de televisión reaccionario de Fox News. Su única credencial es es un conductor de televisión para dirigir la mayor organización del mundo, el ejército norteamericano. Y la segunda en la dupla es Mike Waltz, que va a sustituir a Jack Sullivan como asesor de seguridad nacional. ¿Qué tiene de su carrera? Fanático antichino, ex boina verde. De nuevo con ustedes. En el corte, Fausto estaba hablando de que una Europa en crisis, una crisis muy seria, no va a recibir de Trump ni del equipo de Trump apoyo, sino al contrario, posiblemente agudización de esa crisis. Así es, y con toda seguridad, porque obviamente está compitiendo por inversiones con Europa y además le va a poner impuestos. Entonces, en Alemania el motor europeo está cerrando fábricas de automóviles, Volkswagen, Mercedes-Benz, con decenas de miles de desempleados, porque ya no pueden seguir compitiendo. Están casi en proceso de quiebra empresas químicas y farmacéuticas. Y bueno, el origen más inmediato de la crisis europea, ya lo hemos dicho muchas veces, es haberse desprendido de su principal suplidor de energía barata al poner sanciones contra Rusia, empujado por los Estados Unidos en su cruzada contra Rusia. Y ahora llega Trump y están realmente histéricos, ¿verdad? En todas partes, porque aparece como una amenaza existencial. Piensa concluir la guerra con Ucrania y dejar a Europa colgada de esa brocha. Pasarle todos los costos de la reconstrucción de lo que quede de Ucrania. Y si no concluye la guerra, está perfectamente preparado para dejar a los europeos que vean qué hacen con ella. Porque los Estados Unidos, Trump declaró que no está dispuesto a seguirse desgastando ahí. Entonces, los Estados Unidos son una paradoja para Europa. La lideran, pero al mismo tiempo la empobrecen. Eran su fortaleza y ahora se convierten en su mayor debilidad. Eso no es sostenible. Y es su Es, gran aliado. Vos no debilitas a tus aliados. ni a tus socios. Ni a tus socios. Eso no es sostenible. Habrá necesariamente grietas. Yo diría que Europa, que es el principal aliado, la principal fortaleza externa de los Estados Unidos, es también el eslabón más débil del dominio hegemónico de los Estados Unidos. Bueno, los dos otros escenarios que esperan la llegada de Trump son Ucrania y Oriente Medio. Ambos son incógnitas complejas. Parecería que el tema más simple es Ucrania, donde Trump se comprometió a terminar la guerra en 2 días. Pero ahí el problema será enfrentarse a los neoconservadores en su propia administración que no soportan a Rusia. Tampoco el Pentágono está listo para una repetición de Afganistán. Entonces, ¿cuál será el paradigma de la retirada norteamericana? Porque no nos engañemos, se trata de una retirada del intento de integrar Ucrania a la OTAN. Y va a haber una línea de negociación de Marco Rubio y otra muy diferente de J.D. Vance. La realidad es que nadie conoce los planes de Trump para Ucrania. Probablemente ni siquiera él los conoce. Y otra, la de Elon Musk. Las diversas ideas que circulan son más hipótesis de aspirantes a funcionarios que proyectos concretos. De lo que sí se podría especular es cómo desearía Trump salirse de Ucrania. ¿Cómo esperaría Putin un acuerdo negociado que detenga la guerra? Y también es importante ver cómo desearían los europeos que terminara la guerra. Son tres cosas completamente diferentes y además incompatibles. Se puede especular,
sobre los máximos esperados o esperables por cada parte. Pero todo lo que esperen en estos momentos puede perfectamente cambiar en los siguientes 2 meses. Quiero recordar que ayer se cumplieron 1000 días de la guerra de Ucrania. Pero eso supone una realidad en el campo de batalla que se transforma día a día y que puede avanzar mucho antes de que Trump pueda sentarse en la oficina Bueno, oval. ayer Biden autorizó los misiles de largo alcance. Vamos a hablar de eso. Una vez llegado al poder, es perfectamente posible que las acciones que en estos momentos está impulsando la administración Biden como últimas paletas de ahogado pudieran cambiar todos los términos de las negociaciones. La gran polémica del momento es la decisión tomada por Joe Biden, a la que te refería, de autorizar a Ucrania a utilizar por primera vez misiles atacantes contra territorio ruso, y ya se dio el primer ataque en la zona de Briansk. Es una provocación para que Putin sobrereaccione y se complique la posibilidad para llevar a cabo un proceso de paz. Pero no se toma en cuenta la serenidad de Putin para caer en esas provocaciones. Es increíble el nivel de moderación y contención que ha tenido Putin en Ucrania en varias ocasiones. Eso no solo nadie se lo reconoce, sino que lo pintan como lo contrario, como una debilidad. Y entonces los medios políticos occidentales dicen, ya ven, no hace nada. Más bien debió haberles enviado de antes los misiles, los aviones y los permisos para que atacara a Rusia en profundidad. Y es ahí, yo quiero decirlo antes de que hablemos de Oriente Medio, es ahí donde sigue tomando relevancia. Vos en varios de los programas lo has subrayado, el contraste existente entre la prudencia de Putin con la población civil ucraniana y las masacres impunes de Israel en Gaza. Es una gran relevancia que tiene que distinguirse. Pero bueno, el ataque de Ucrania en suelo Creo que ruso, solo nosotros lo señalamos. creo que ojalá me encantaría decirte que es cierto, pero no, hay más personas que Sí, lo bueno, dicen. por supuesto. El ataque de Ucrania en suelo Rusia complica los cálculos de Donald Trump, pero no cambia en absoluta la dinámica de la guerra. Incluso si Estados Unidos diera luz verde indiscriminadamente a lo largo de toda la línea del frente, esos misiles no le permitirían a Zelensky interrumpir las líneas de suministro de las tropas rusas. Más bien, esa provocación estimulará y justificará una acentuación de la guerra. Es una movida estúpida que va contra los mismos intereses norteamericanos. Sin embargo, Putin, comprendiendo que se trata de un intento de escalamiento del conflicto, firmó la actualización de la doctrina nuclear rusa. La nueva doctrina especifica que respondería con un ataque nuclear en respuesta a un ataque convencional, solo si ese ataque convencional fuera de tal magnitud que creara una amenaza crítica a su soberanía y su integridad territorial. Y eso no está pasando. Y te digo que no sabían ni cómo leerlo. Hoy en la mañana estaba leyendo varios reportes, incluso estuve leyendo Pravda, y había los reportes occidentales decían, está poniendo las cosas más agudas. Y Pravda decía, está poniendo las cosas en su lugar. Bueno, Rusia sabe que ese permiso no cambia las relaciones de fuerza, sino todo lo contrario. Lo que hace es justificar a Putin frente a su población para que recrudezca la guerra, para que aumenten los reclutamientos. Bueno, aquí yo quiero detenerme un momento en algo que fue parte de mi experiencia, llamémosle personal, porque estaba muy cerca en Europa. Voy a referirme a las negociaciones que condujeron a los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de Vietnam. Esa paz fue negociada por los más grandes genios políticos y diplomáticos de los tiempos modernos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger,
y Le Duc Tho, el dirigente del Partido Comunista Vietnamita. En medio de las negociaciones, Estados Unidos intensificó como nunca antes su agresión contra Vietnam. Minó todos los puertos vietnamitas, desde Haiphong hasta Hanoi. Bombardeó Hanoi, que no lo había hecho antes. Invadió Camboya, invadió Camboya. Y eso fue tremendo. Eso dio lugar al triunfo de los Khmer Rouge con consecuencias tremendas. La guerra llegó a extenderse a Laos. Eso ocurrió en medio de las negociaciones, no antes. Le Duc Tho explicó después la gran lección de ese proceso de negociación. Saber qué es lo estratégico que busca cada parte. Le Duc Tho dijo, cuando nosotros determinamos que lo estratégico que buscaban los Estados Unidos era irse de Vietnam, sabíamos que podíamos alcanzar lo que quisiéramos. Estados Unidos fue agresivo, duró 5 años la negociación, más de 500 sesiones, pero querían irse. En Ucrania, Estados Unidos está en una posición muy parecida. Lo que más le interesa es terminar esa guerra y eso pone a Trump en una enorme posición de debilidad en la negociación. Pero quieren dar imagen de fuerza, por eso la utilización de los misiles. Exactamente lo que hizo Estados Unidos en la guerra de Vietnam. También entonces quería dar sensación de fuerza, pero lo que quiere es irse. Y entonces los vietnamitas entendieron el asunto. Andrei Kartapolov, presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, declaró hoy que lo único que lograrán con los ataques ATACMS es que las fuerzas rusas lleven a cabo las tareas de la operación militar especial con una intensidad que todavía no han conocido. Entonces los ataques con ACAM no cambian. La posición Rusia se fortalece cada día que pasa. El gran parecido con Vietnam es que entonces, como ahora, la guerra le cuesta a los Estados Unidos mucho más de lo que se beneficia de ella. En la mesa de negociaciones, la parte más fuerte será, pongan a quien pongan al otro lado, Rusia. Ucrania no está en capacidad de aguantar mucho más tiempo. Su ejército se está desmoronando y el hecho mismo de que el propio ejército sepa que están por rendirse destruye su moral. Y no existe nada que Estados Unidos pueda hacer para cambiar eso. Incluso un escalamiento mayor colocaría al mundo en una posición caótica que no le conviene a Trump. Así que si Trump quiere acabar rápidamente con esa guerra, tendrá que enfrentarse, vos lo dijiste, a sus propios halcones. Es de esperar que el proceso de paz lo lleve a cabo Cyrus Vance, que es el que más claro ha estado de la necesidad de salirse de ese atolladero, y no Marco Rubio, que lo único que tiene en mente es su mentalidad anticomunista, que no tiene nada que ver con el presente. Pero bueno, así que veremos cómo sigue. Estados Unidos está en una posición muy incómoda. Está entre perder más o perder menos. No existe ningún escenario en el que pueda ganar. Exactamente. Ningún escenario que no sea una derrota, mayor o menor. De nuevo, administrar la derrota como lo ha hecho en Vietnam, como lo ha hecho en Afganistán, como lo ha hecho en tantos lugares. Yo diría que, bueno, vos sos optimista con ello. Yo creo que Afganistán no lo administraron, fue una cosa terrible y catastrófica. Y Vietnam tampoco lo administraron, significó una tragedia histórica en la conciencia norteamericana, una crisis política tremenda. Pero sí, como vos decís, eso es lo que van a tratar de hacer. Administrar la derrota. ¿En quién? ¿Un administrador como Trump? Lo dudo mucho. Bueno. Pasemos al otro escenario que es el Oriente Medio. Ahí cuesta, ¿verdad? Pasar a ese escenario. Cuesta. Pero aunque no parezca, pasa algo parecido. Mientras el sionismo fanático de Biden armaba a Netanyahu para cometer genocidio en Gaza,
pero utilizaba el concepto de los derechos palestinos a dos estados. Ese es el sionismo del 46% de los judíos demócratas de Estados Unidos, lo había dicho antes. El sionismo de Trump y del evangelismo es otro, es mucho más radical. Ni siquiera reconocen la existencia de la nación palestina. Con ellos el plan es llevar a cabo el gran Israel, la total anexión de Cisjordania y Jerusalén. Pero Netanyahu tal vez se frote las manos demasiado pronto, pensando que tendría un apoyo todavía mayor que el que tuvo de Biden, cosa que no sé cómo hará. Piensa que Trump se va a unir al vagón norteamericano, al vagón sionista, para reconfigurar de una forma total el mapa geopolítico de Oriente Medio. Eso es crear otro pantano. Porque aunque Israel siga matando civiles, Israel no está ganando esta guerra. Están logrando la tarea imposible de unir militarmente a Irán y Arabia Saudita, que en estos momentos están en proceso de ejercicios militares conjuntos por primera vez casi desde la época del Shah de Irán. Unidos por China, ¿verdad? Inicialmente. Sí, inicialmente China logró el acercamiento diplomático, pero es Israel el que ha logrado la vinculación incluso militar de ellos dos. En Líbano no avanza y escalar el nivel de la guerra poniendo a Estados Unidos en una guerra abierta contra Irán va contra todos los instintos del ADN de Trump, que también necesita salir de ahí. Israel, por otra parte, está más débil que nunca y lanzarse contra Irán sería estimularlo a construir una bomba atómica que va a cambiar todo. Otra vez estamos en una situación muy Israel difícil. está en una situación económica muy complicada, ¿verdad? Si nosotros hablamos de eso en el pasado, en el pasado programa. Bueno, podemos decir que en Oriente Medio todas las mesas, inclusive las de Trump, están esperando ver las cartas de un paquete de naipes que todavía está cerrado. Bueno, nos toca ahora ver el escenario de la contención o enfrentamiento con China. En esto existe una gran paradoja. China se fortalece mientras Estados Unidos se debilita. El punto no es el crecimiento económico de China, y menos el crecimiento militar. Esas dos cosas son la gran obsesión norteamericana. El crecimiento de China es holístico, sistémico. Crece en alianza, crece en prestigio, crece en cohesión social interna, crece en construcción de enlaces internacionales, crece eh, resolviendo problemas históricos fronterizos. China debe ser entendida más allá de China. China es mucho más que su PIB. China es la ruta de la seda. China son los BRICS. China es su prestigio. En cambio, Estados Unidos es cada vez más débil, más desprestigiado, más empantanado en todo el mundo, menos capaz de hacer valer su poder blando, refugiado solo detrás de alianzas militares con países que los debilita. Y la reunión de APEC lo muestra claramente. Está inaugurando en Perú un puerto gigantesco de más de 3.000 millones de dólares fabricado por China. Al mismo tiempo, Blinken ofrece ayuda norteamericana ofreciéndole un tren diésel de 50 millones de dólares. O sea, es una cosa 200 veces menos. Y añadirle que no lo tocaste, la influencia enorme en África de China, que lo hace todavía mucho más fuerte, ¿verdad? En su posición geopolítica. Muy bien apuntado. Entonces la pregunta es, ¿cómo va una potencia cada vez más débil y que además debilita a sus aliados poder contener el crecimiento holístico de una potencia que se fortalece a sí misma y que fortalece también a sus aliados? Mientras tanto, Estados Unidos no puede simplemente desprenderse de sus involucramientos actuales y quedar como si nada. Detrás de Ucrania deja una Europa arruinada y en crisis política. Detrás del apoyo a Israel deja un Oriente Medio más compacto.
y a un Israel más aislado y dependiente que nunca. Pero lo más importante, Mimi, es que hay dos personajes geopolíticos que están viendo esto, que no están ciegos, Taiwán y la India, y están sacando sus lecciones de lo que deja unirse al carro bélico de Washington. Y el primero que lo señaló y ya fue capaz de decirlo en una reunión fue la India, que dijo, no es bueno ser aliado de Estados Unidos, no es beneficioso para nosotros. La semana pasada, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, voy a contar una anécdota, en Perú, hubo un intercambio público entre Xi Jinping y Biden, que creo que lo apunté al comienzo. Por primera vez se vio a Xi Jinping golpeando la mesa y hablando en volumen alto, que nunca se había visto en público. Con la voz alzada le dijo tres cosas. Los Estados Unidos no son de confiar. Nunca hacen lo que dicen hacer. Después le dijo que la política norteamericana con Taiwán es una ruptura de las condiciones de establecimiento de relaciones diplomáticas con China y que debe de tener mucho cuidado porque China toma eso mucho en cuenta. Y le advirtió que están jugando con fuego. Y por último dijo, esto es interesantísimo, a mí me fascinó, dijo, cuidado, caen en la trampa de Tucídides, dijo. Lo dijo expresamente. Y le advirtió que tuviera mucho cuidado. Bueno, la gran pregunta histórica es si los Estados Unidos aprendieron algo de su larga trayectoria de fracaso de política exterior. Y la pregunta del siglo es esa. Yo no creo que sea Trump la figura más capaz de sacar las conclusiones correctas. Estamos entonces con el gobierno de Trump llegando a en esos tres escenarios a situaciones que van a ser bastante complicadas y de las cuales prácticamente parecería que va a salir lastimado el prestigio norteamericano. No veo cómo pueda salir beneficiado. Y tampoco va a salir beneficiada su economía. Y tampoco va a salir beneficiado el nivel de vida de la población norteamericana. Estados Unidos está tirándose varios, varios balazos en el pie. Es una situación que no es nada agradable para nadie, porque vos lo dijiste varias veces, un animal herido es un animal enormemente peligroso. Y Estados Unidos se está convirtiendo en un animal cada vez más herido. Y el hecho mismo de que los demócratas no tengan ni siquiera una idea de qué es lo que ocurrió y que haya pasado, ahora lo están revelando, que los encuestadores sabían lo que estaba pasando y no se atrevían a decirlo. Que había personas que ya sabían cómo iba a resultar y no se lo dijeron al público norteamericano, no se lo dijeron a la clase política norteamericana. Ya no pueden confiar ni siquiera en sus encuestas. ¿En quién pueden confiar? Esa es la situación. Y mucho menos en sus análisis, por equivocados y por es tan parecido a algunas realidades nuestras. O sea, esa obsesión de eliminar a Sander y su equipo, ¿verdad? Cuando su mayoría de base apoya las líneas de Sanders, ¿verdad? Es un suicidio de los demócratas también. Bueno, acá llega, ¿sí? Exacto, yo creo que este es el momento. Estamos terminando nuestro programa. Por favor, nunca lo había dicho antes, pero creo que es importante decirlo ahora. Suscríbanse o señalen la manita de que les gustó el programa. Eso nos ayuda con los algoritmos a poder llegar a más público. Y ayuda también que hagan comentarios, que escriban sus comentarios, críticas, lo que piensen, que lo pongan en el mismo YouTube. Muy bien, muchísimas gracias Fausto y a todos ustedes, muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Buenas tardes, Mimi.